Bendecimos a todos los hermanos de las naciones, bendecimos a los hermanos de la escuela magistral, bendecimos a todas las personas a través de Facebook, a través de Instagram, y oramos a Dios para que Dios pueda traer algo sobrenatural en este día para ustedes. Les ruego que le den compartir, denle compartir, porque hay personas que tienen cáncer, hay gente que está muriendo de lupus, hay personas que están atadas por brujería, por hechicería, que necesitan un milagro de Dios este día. Hay personas que realmente necesitan que Dios haga algo en este día. Dele compartir, porque la palabra que tengo para ustedes es una palabra violenta de parte de Dios. Y los que están en Facebook, dele compartir también para ver cuántas personas podemos alcanzar y a cuántas personas podemos tocar en las naciones de la tierra. Voy a leer para ustedes lo que está escrito en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Subraya la palabra evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesús. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Como el tiempo corre y entendemos que es un poco tarde en otras partes de la tierra, y empezamos con una iglesia virtual, estamos creyéndole a Dios por cosas muy grandes. Estamos creyendo a Dios por un movimiento del Espíritu Santo fuerte en todas las naciones de la tierra. Tenemos reportes de gente de otras partes del mundo. El domingo pasado conectamos 4 continentes y creemos que esta noche va a ser un tiempo sobrenatural. Así que prepárese, papel en mano, abra su espíritu, porque creo que Dios quiere que hablemos sobre algo en esta noche. Y quiero empezar hablando acerca de la regenetización del alma. Insisto en la palabra regenetizar el alma. ¿Qué es regenetizar? Regenetizar es recuperar la forma que tenía antes de que el alma se corrompiera. Si el hombre logra regenetizar el alma, si el hombre logra volver al sentido original, entonces volveremos a ver lo que ojo no ha visto y escucharemos lo que ha sido reservado para el día final. Por muchos años nos metieron en una mente cuadrada y cuadricularon nuestra forma de pensar, y eso abortó muchas cosas que Dios tenía para nosotros. Ahora note que esto no es un estudio a la carta a los romanos. Agarre, porque tengo una palabra fuerte. El concepto en la mente que siempre hemos manejado es que solo existen 4 evangelios. Es el concepto que siempre hemos manejado. Usted va al Instituto Bíblico y ahí le enseñan que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios. Dicen los exágetas y los que sabían Biblia que cuando se aceptaron estos 4, se cree que habían por lo menos 14 evangelios. Pero solo se aceptaron 4 porque se cree que eran los que estaban más pegados a lo que era el canon original. Pero normalmente la gente acepta que solo existen 4 evangelios. Escuche, porque esto es fuerte. El común denominador de la gente acepta como normal que los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento es de donde se deriva todo. Número 2. Estaba estudiando y empecé a entender algunas cosas. Para nosotros, la imprenta fue una bendición. Pero cuando examina la escritura profundamente, te das cuenta que la imprenta fue un problema. ¿Por qué fue un problema la imprenta? Porque aparecieron versiones. Y al aparecer versiones, trataron de usar un lenguaje tan normal, tan común, un lenguaje que la gente pudiera entender, que realmente en muchas partes se perdió la esencia de lo que Dios quería decir. Se perdió la esencia.
la imprenta trajo un problema serio porque la imprenta desfasó muchas cosas. Acuérdese que esto existía en rollos. Acuérdese que no tenía versículos. Acuérdese que no tenía capítulos. Acuérdese que eran rollos donde eran letras continuas, donde no teníamos lo que hoy tenemos. Hoy tenemos versiones de las Escrituras que realmente han sido un abortivo para lo que el Padre había dicho desde la eternidad a la tierra. Tenemos versos que fueron alterados por completo. Tenemos gente creyendo promesas que ni siquiera existen. Tenemos gente aplicando malas escrituras. Tenemos personas predicando tonterías que ni siquiera existieron en el corazón del Padre. Tenemos hombres y mujeres diciendo cosas que nunca estuvieron en la mentalidad de Dios. Porque hay gente que lo único que conoce de Dios son hojas. Lo único que conoce de Dios son mapas y concordancias. Lo único que saben son versículos bíblicos. Pero después de eso no saben más nada. Y cuando yo voy aquí me doy cuenta que la imprenta no fue un asunto inocente. Esto fue algo planificado. Ellos sabían lo que hacían. La mayoría se encuentra con la imprenta. Escucha esto, la mayoría se encuentra con la imprenta, pero no con la impresión que tenía el Creador al darnos las Escrituras. Número 3, por los últimos 200 años los predicadores han dicho que hay una necesidad de retener versículos bíblicos. Tenemos más de 500 años de la Reforma, desde el día que aparece Lutero, desde el día que se pegan las 90 y pico de tesis, y sencillamente se ha hablado, inclusive en esta semana se celebra la Semana de la Biblia. Y usted ve que la gente camina y la gente desfila y la gente canta y la gente grita. Pero la gran interrogante es, ¿qué ocurrió? Porque hoy el mundo está peor que hace 2000 años. Hoy el pecado es más que hace 2000 años. Entonces quiere decir que la imprenta tenía una idea que no era divina. Y la idea era tratar de que el hombre no encontrara la luz que Dios tenía para esa persona, o para las generaciones de la tierra, o para el planeta. Los 4 evangelios hablan de Jesús. Y note qué interesante, porque los 4 evangelios hablan de Jesús, pero de un Jesús de afuera. Hablan de un Jesús que hacía señales. Hablan de un Jesús que hacía prodigios. Hablan de un Jesús que caminaba sobre las aguas. Hablan de un Jesús, por lo menos Mateo 14:13, de un Jesús que daba de comer a 20,000 personas. Alguien dice, ¿dónde sacó 20,000 personas? Estudiando. Eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Se cree que eran 20,000 personas. Hablan de un Jesús que alimenta a 16,000 personas porque alimentó 4,000. Hablan de un Jesús sanando a la suegra de Pedro. Hablan de un Jesús haciendo maravillas y haciendo milagros. Pero la gran interrogante es, ¿qué ocurrió en medio de todo esto? Y escuche, porque esto es fuerte. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Mateo dice que Jesús se presentó a los judíos. La Biblia enseña que Marcos, Jesús se presenta a los romanos. Lucas recopiló los pensamientos de ellos y trató de centrar un pensamiento apostólico. Cuando llegamos a Juan, Juan hace una transición. Juan trae un vislumbre cuando habla del verbo de Dios y habla de cosas que normalmente la gente no entiende. Habla de una generación que sería engendrada por el Espíritu. Habla de seres que caminarían de una manera distinta. Pero cuando uno llega más allá, uno dice, pero ¿qué quiso pasar más aquí? Porque parece que estos hombres por 3 años, 6 meses, cuando Jesús muere, todo mundo volvió a lo mismo. Y la gente dice, faltaba el Pentecostés, amén. Faltaba el hablar en lenguas, amén. Pero curiosamente Pablo nunca estuvo el día de Pentecostés. Pablo no estuvo el día que las lenguas fueron repartidas. Sin embargo, Pablo tiene un momento en que tiene que confrontar a los apóstoles de Jerusalén, porque saben que el apostolado de Jerusalén está desfasado de la realidad, y saben que el apostolado de Jerusalén tiene problemas serios en esa realidad. Entonces, cuando yo voy a las Escrituras, me encuentro con algo impresionante. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque esto le puede salvar la vida en este día. Así que escuche y recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estamos. Esta es la que me faltaba. Ok. Pablo dice que Jesús no se puede presentar desde afuera. Por eso es que Pablo habla de la regenetización del alma.
Pablo dice que el Jesús que él presenta en Romanos es un Jesús que ya no camina sobre las aguas, sino que es un Jesús que se mueve a través de la vida tuya y de la vida mía. Pablo dice es que él no va a ir a cruzar el mar para liberar al endemoniado gadareno. El que tiene que cruzar el mar eres tú y soy yo. Pablo dice, hoy no tengo la suegra de Pedro para que Jesús la sane, pero tengo otro tipo de enfermos a los cuales Jesús los va a sanar, pero a través de mí. Porque es muy grande predicar de un Dios grande, es tremendo predicar de un Dios poderoso, pero más tremendo es cuando la gente puede ver a un hombre lleno de gloria, lleno de poder, lleno de grandeza, lleno de milagros, lleno de maravilla. Un hombre que no pide señales porque él es una señal de Dios en la tierra. Escuche porque esto es fuerte. Entonces Pablo dice, cuando el alma es regenetizada, entonces ahora Jesús ya no vive fuera, sino que Jesús vive dentro. Si en todo el planeta el evangelio que nos han predicado nunca nos confrontó, si el evangelio que nos predicaron lo único que hizo ponernos a pegar gritos, si el evangelio que predicamos lo único que hizo fue que nosotros nos volviéramos locos pactando en un altar y buscando un carro y buscando casa y buscando esto y buscando lo otro, pero ese evangelio no nos movió a volvernos a Dios, a parecernos a Él, a humillarnos delante de Él. Si ese evangelio que se nos predicó lo único que hizo fue alborotar nuestras emociones, Pablo dice, ustedes tienen un problema, y el problema es que a ustedes nunca les enseñaron el quinto evangelio, porque el quinto evangelio aparece en Romanos capítulo 1. Por eso Pablo dice aquí, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quiere decir que Pablo dice, hay un evangelio que no es el evangelio según San Mateo, no es el evangelio según San Marcos, no es el evangelio según Lucas, no es el evangelio según San Juan. Se llama el evangelio de Dios. Y ese evangelio de Dios es otra cosa totalmente diferente. Tenemos gente que tiene 30, 40 años de servir a Dios entre comillas. Tenemos hombres que han entregado dinero, que han entregado casa. Tenemos gente que ha entregado su vida entera. Tenemos gente que se ha mudado de ciudad. Tenemos gente que renunció a una profesión. Tenemos gente que renunció a familia. Tenemos gente que renunció a un país. Tenemos personas que renunciaron a todo, creyendo que Dios les estaba hablando a través de la boca de un hombre. Y hoy por hoy están frustrados porque lo único que escucharon fue lo que un hombre dijo, pero no el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios no se vive desde afuera. El evangelio de Dios se vive desde adentro. El evangelio de Dios es el evangelio que no te lleva de desgracia en desgracia, sino que te convierte en una manifestación de la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Alguien tiene que decir aleluya. Cuando yo leo esto, eso me hace temblar. Me hace temblar porque hoy tenemos gente defraudada. Hoy tenemos gente que no quiere saber de nada. Hoy tenemos gente totalmente destruida. Hoy tenemos jovencitos que dicen, para vivir como mamá y papá no quiero ser predicador. Hoy tenemos jóvenes que dicen, para vivir como mi papá y mi mamá, que eran pastores, yo no quiero nada de esto. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando el alma no ha sido regenetizada, entonces tú solamente esperas que Dios haga algo, pero la versión bíblica es, Dios no hará nada a menos que lo haga a través de ti. Punto. Por eso usted escucha gente hasta el día de hoy que dice, vamos a orar por este enfermo para ver si es la voluntad de Dios, porque la gente siempre espera que los enfermos sean sanados por una intervención divina. Pero hay un verso en la Biblia que dice, ve y sana a los enfermos. Quiere decir que Dios nos dio la autoridad a nosotros como iglesia para poder sanar a los enfermos, para poder limpiar a los leprosos, para poder levantar a los que están caídos, para poder echar fuera demonios. Pero el problema es que nos encuadraron la mente, nos metieron ideas que no son. Otros dieron dinero, otros dieron su fuerza, y dijeron que Dios estaba en eso. Y Dios, aprenda esto, número 4, Dios no respalda buenas acciones.
Dios no respalda aquello que no ha sido revelado por su Espíritu. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios no respalda buenas acciones. Dios solo respalda lo que ha sido revelado por su Espíritu. No es que la organización tal me envió, es que el superintendente tal me envió. Discúlpeme, cuando usted esté en una prueba, usted tendrá que tener una palabra que vino de la boca de Dios, y no habrá concilio, ni habrá organización. Usted tiene que haber entendido que hay un quinto evangelio, y el quinto evangelio solo se manifiesta no en el Hijo de María, sino en el Rey que resucitó de la tumba, el Rey que se levantó de entre los muertos, el Rey que no camina ya sobre las aguas, sino que ahora camina dentro de ti y dentro de mí. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios nos respalda. Dios no respalda lo correcto, ni está comprometido en ello. Él está comprometido en lo revelado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Alguien tiene que decir aleluya. Podríamos saber el evangelio de Mateo, podríamos saber el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. Podríamos entender totalmente, ordenadamente los evangelios, y hablar con una soltura sobre el evangelio de Juan. Sin embargo, Pablo dice que lo único que cambiará este planeta es cuando Jesús deja de ser un Jesús histórico y Jesús se convierte en un Jesús real. En un Jesús que se mueve, en un Jesús que habla, en un Jesús que cuando tú caminas la gente tiene que decir: este hombre, esta mujer tiene algo. Este hombre huele diferente. Esta mujer tiene algo distinto. Este hombre camina de una manera distinta. No sé si alguien logra captar lo que estoy diciendo. El que tiene oídos para oír, que oiga. La carta a los romanos no está escrita para tocar los problemas de la iglesia. La carta a los romanos no está enfocada a los creyentes para que entren en el desorden y ordenen las cosas. No, la carta a los romanos está escrita a una iglesia que alcanzó madurez. La carta a los romanos está escrita a gente que tenía los sentidos ejercitados. La carta a los romanos está escrita a hombres y mujeres que entendieron cómo se hablaba el lenguaje del reino de Dios. Escuche, porque esto es poderoso. Pablo aquí señala algo poderoso que se le ha sido revelado a los romanos, y es el poder para poder hablar, el poder para poder enseñar, el poder para poder manifestar, el poder para ver lo que otros no pueden ver. Por eso hay versos de la Biblia que parecen extraños, porque la gente dice: yo me estoy muriendo de gripe, no tengo ni siquiera para comprarme una comida. Pero ¿cómo podemos entender Mateo 16:18? Donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo se entiende Mateo? ¿Cómo entendemos Mateo? ¿Cómo? Es que la única razón de poder entender esto es que Pablo trae un pensamiento apostólico. Y Pablo dice, es que al apóstol se le revela un diseño. Y entonces, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y este es el puño de Dios, entonces Pablo lo que dice es: ¿saben algo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que estamos en medio de una realidad muy fuerte, que estamos en medio de una crisis donde todo el mundo quiere saber, pero no saben, donde todo el mundo tiene más preguntas que respuestas, donde la gente no puede con sus propias emociones, donde la gente son esclavos de sus propias desgracias, donde somos esclavos de nuestras propias realidades. Lo dije y lo vuelvo a repetir: pequeñas infidelidades, grandes desgracias. Entonces Pablo se mueve aquí y Pablo dice: señores, la idea es que el pensamiento apostólico trae una luz revelada, y esa luz revelada hace que el profeta, que el evangelista, que el pastor y el maestro perfeccionen a los santos.
Cuando ese pensamiento es dado, entonces no tenemos gente predicando locura, ni el otro diciendo locura, ni el otro soñando con una locura que dice que Dios le habló y son puros sueños estúpidos que la gente tiene, porque no hay un pensamiento apostólico que ordene el desorden que hay en la casa de Dios. Tomar un poquito de agua, hermanos. ¿Qué piensa la gente de Facebook? ¿Qué piensa la gente de Instagram? ¿Qué piensan los alumnos de la escuela magistral? Los de la iglesia virtual. Hemos tenido un enredo. Por eso es que Pablo habla de eso. Y Pablo dice, señores, aquí hay un problema. Porque la mayor riqueza de un apóstol es traer la revelación del evangelio de un Jesús que se vive dentro. Hoy recordamos a Juan, a Pedro y a todos. Y la gente habla de mucha gloria. Y usted ve que los apóstoles de hoy no se parecen a los de antes, porque los de hoy son muy populares. Los de hoy nadie los desprecia. Los de hoy todo mundo tiene que darles honra. Los de hoy piden hoteles no de 5 estrellas, clasificación diamante. Los de hoy piden ofrendas multimillonarias. Los de hoy hay que ponerles alfombra roja. Los de hoy hay que ponerles un protocolo. Hay que poner a las señoritas más bonitas porque les gusta que las señoritas más bonitas sean las que le sirvan y le traigan el cafecito y el té. Los de hoy están llenos de arrogancia porque caminan con 20 guardaespaldas armados. Pero el pensamiento apostólico es otro. El pensamiento apostólico es que la grandeza de un apóstol no está en las grandes ropas. La grandeza de un apóstol está cuando trae un pensamiento revelado del corazón del Padre y revela lo que el apóstol dice que es el quinto evangelio. El quinto evangelio es el siguiente. Hoy Jesús no está en el monte de la transfiguración. Hoy Jesús no camina sobre las aguas en medio de la tempestad. Hoy Jesús no está para repartir los panes. Hoy el que tiene que caminar sobre las aguas eres tú y soy yo. Hoy el que tiene que echar fuera demonios somos nosotros. Lo dije tantas veces. El ministerio de Jesús fue tan corto. Fueron 3 años, 6 meses. Su obra en el madero fue perfecta. Su sangre preciosa y su sacrificio fue perfecto. Pero su ministerio fue tan corto. Entonces alguien, y permítame usar esta ilustración mala, pero la voy a usar, alguien tiene que ponerse las sandalias del maestro. Alguien tiene que ponerse las sandalias del maestro y continuar el ministerio de él. Alguien tiene que ponerse estas sandalias y empezar a reprender los demonios. Alguien tiene que ponerse estas sandalias y tocar las calles llenas de prostitución, tocar las calles de un montón de homosexuales. Aquí la clave no está en salir a protestar contra la población LGTB. Aquí la clave está en que le profeticemos a los huesos secos y los huesos secos vivirán. Aquí la clave está en desarraigar los poderes del infierno. Por eso Pablo dice, señores, yo no soy apóstol porque estuve en Jerusalén. Yo soy apóstol porque a mí se me reveló el Jesús que resucitó de entre los muertos. Yo no soy apóstol, dice Pablo, porque a mí me dieron una credencial en la iglesia en Jerusalén. Yo soy apóstol porque yo lo vi cara a cara. Le estoy hablando a miles a través de Facebook. Le estoy hablando a miles a través de la escuela magistral. Le estoy hablando a más de 1000 personas a través de Instagram. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Deje de esperar que los hombres lo aprueben. Usted tiene una gloria encima. Usted tiene poder encima. Usted tiene grandeza encima. Usted tiene milagros encima. Usted tiene prodigios encima. Usted tiene un llamado de Dios. Que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Dónde estuvo el éxito de Pablo? ¿Por qué cree que Pablo ni siquiera aparece en el día de Pentecostés y escribe más de la mitad del Nuevo Testamento? ¿Dónde está el éxito de Pablo? En que no conoció al Jesús que caminaba sobre las aguas. Él conoció al Jesús que resucitó de entre los muertos. Él conoció al Jesús que mientras tú oras, no se te hace a la par, sino que se te mete por dentro.
Por eso Pablo es el único hombre que dice que el que se une a Jesús ya no son dos, sino que es uno. Es decir, no se sabe dónde yo comienzo y dónde Él termina. No se sabe dónde empieza esto y dónde termina lo otro. Pablo lo que está diciendo es que al que se le revela el Jesús de Romanos, ese caminará sobre serpientes y escorpiones. Ese caminará viendo la gloria de Dios. Le estoy hablando a miles de ustedes que son pastores. Le estoy hablando a miles de ustedes que son evangelistas. Le estoy hablando a miles de ustedes que son profetas. No me importa cuánta bruja haya por ahí. No me interesa cuánta brujería te hayan echado. Si a ti se te revela el Jesús resucitado, entonces no tendrás un Jesús histórico. No tendrás. No estoy diciendo que el Jesús de Mateo, de Marco y de Lucas esté mal. No. Cada cosa en su lugar. Estoy diciendo que el Jesús histórico fue bueno para su momento, pero el Jesús revelado es el que te llevará a una gloria superior. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Me llama mucho la atención. Escuche esto. Mucho la atención. Esto. ¿Dónde estuvo el éxito de Pablo? El éxito de Pablo está en que Pablo no buscaba la aprobación de los hombres. ¿Cuántos de ustedes han sido pisoteados? ¿Cuántos de ustedes les han hecho pedazos la vida? ¿Cuántos de ustedes les gritaron en la cara, nunca te levantarás? ¿Cuántos de ustedes les dijeron, ¿dónde está tu evangelio? Porque muchas veces te sentiste confundido, te sentiste sin fuerzas, te sentiste hecho una desgracia. Pero Pablo dice, la clave de tu éxito no está en memorizar versos de la Biblia. La clave del éxito está en que se te revele Jesús. Si Jesús se te revela, todo cambia. Escucha esto. Yo he viajado por 121 países y la gente muchas veces cree que uno es médico, porque uno va a las iglesias y uno lo que encuentra es gente enferma, porque la religión enfermó este planeta. La religión enfermó. Y entonces tenemos un pleito porque hay pastores que están bravos porque llega un evangelista que de repente el Señor lo usa y el pastor ve que toda la gente se enfoca en el hombre. Y a veces se sienten frustrados porque dicen, pero esta gente no me honra a mí. Porque el problema es, el problema no está en el evangelista, el problema está que estamos en medio de gente enferma, de gente que no ha sido regenetizada su alma, de gente que no ha sido libre de traumas, gente que no ha sido libre de miserias, porque lo único que conocieron fue un Jesús histórico, pero no al Jesús que se mete dentro de ti. ¿Sabe qué aprendí? La pastora Shirley está aquí esta noche. ¿Sabe qué aprendí, pastora Shirley? Los hombres y las mujeres no necesitan casarse para solucionar un problema de soledad. El problema de soledad se soluciona cuando tú te unes a Jesús. El asunto del matrimonio o del casamiento tiene que ver con idoneidad que fue planeada desde antes de la existencia de este planeta, tiene que ver con preexistencia, no tiene que ver ni siquiera con tener niños y niñas, tiene que ver con la reproducción de semillas proféticas que están dentro del hombre y que la mujer que tiene vientre es como una incubadora que va a parir y le va a dar a luz a esas semillas. Si la vida fuera nada más tener una mujer, tener un perro, tener un gato, tener un techo donde vivir, la vida no tiene chiste. Aquí el chiste es que te conviertas en un hombre inolvidable. ¿Quién olvida a Pablo? Nadie. ¿Quién lo olvida? Nadie. Por eso Pablo dice, señores, el error más grande es que el endiosar a un hombre es el abortivo más grande en esta tierra. El endiosar a un profeta, el endiosar a un apóstol, es la maldición más grande que hay. Yo le garantizo que ahorita en Miami hay un montón de gente que no sabe qué hacer, porque endiosaron tanto un ministerio y un hombre que ahorita no saben qué hacer. Porque si a esa gente se le hubiera revelado el Jesús de Romanos, entonces se dan cuenta que a los ungidos no se les endiosa, tampoco se les subestima, se les respeta, se les honra. No
En doble honra se les honra según el rango que manifiestan, no según la manipulación que ejercen. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando yo leo esto me hace temblar. En los 4 evangelios Jesús está en la carne. En Romanos Jesús dejó de estar caminando. Ahora la gente no lo ve a Él. Ahora la gente lo ve a través de ti y a través de mí. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Esto me voló el cerebro. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el verso 10. Romanos 8, 10. Mire lo que dice. Esto me pareció demasiado. Pero si Jesús está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que al hombre que se le revela esto, la naturaleza divina te hace inmune al pecado. Caminarás sobre serpientes y escorpiones. Mirarás lo que otros no pueden ver. Quiero que me escuches. Abro paréntesis. Son tantas las veces que nos tuvimos que arrepentir. Pero este no es tiempo de seguirnos arrepintiendo. Este es tiempo de ponernos la sandalia de Jesús. Este es tiempo de tomar la decisión más seria. Si yo soy hombre de Dios, hay miles de ustedes que no dormirán esta noche. Algunos empezarán a llorar porque aún ejerciendo un ministerio se darán cuenta que no conocen a Jesús, que lo único que conocen es un Jesús histórico. Lo dije en unas 2 clases atrás. Una niña llega donde la abuela y le dice: abuela, abuela, hoy aprendí en la escuela que yo no puedo ni debo hablar con un desconocido. La abuela dijo: perfecto. Abuela, abuela, yo aprendí hoy que nunca debo de montarme en un auto con un desconocido. Maravilloso, mi amor. Abuela, le dijo, aprendí que nunca debo de recibir nada de un desconocido. Y la abuela le dijo: es tremendo, mi amor. Y la niña agachó su rostro y dijo: abuela, ¿qué es un desconocido? ¿Qué es un desconocido? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, usted le pregunta a millones de hijos de Dios, ni siquiera entienden que es vida eterna, ni siquiera entienden por qué fue que el Padre dio a su Hijo unigénito, porque lo único que hicieron fue aprenderse un verso de la Biblia o de las Escrituras, que fue lo que la imprenta hizo. La imprenta creó la Biblia. La Biblia no existía. La Biblia no existía en el canon original. En el canon original lo que existían eran rollos. Pero la imprenta desfasó todo y le quitó el sentido real a las Escrituras. Por eso hay versiones que no sirven, que hay que venir a versiones más antiguas, porque se perdió la esencia del espíritu de las Escrituras. Escuche esto. Jesús no está en la barca. Hoy el que está en la barca eres tú. Hoy el que está en medio de la tormenta eres tú. Y lo que el Padre espera no es que te pongas a llorar y a llamar a 500 intercesores para que oren por ti. Lo que el Padre espera es que te bajes como se bajó Pedro y camines en las olas inmensas. Camines en medio de la tormenta. Lo que el Padre espera es que levantes tu mano y reprendas el viento fuerte. Lo que el Padre espera es que te levantes como el chofar de Dios en este día final y abras tu boca y le des gloria al Dios de los cielos. Que alguien tenga que gritar y decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hoy Él está ante ti y te mira a los ojos y te dice:
Camina. Profetízale al valle de los huesos secos. Hoy Él te mira a los ojos y Él te dice: te encargué predicar un evangelio. Imagínense que Apocalipsis habla del evangelio eterno. Pablo habla del evangelio de Dios. Quiere decir que este evangelio de Dios es eterno. No tiene nada que ver con el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Parece que aún en la eternidad se hablará de un evangelio eterno. Y Dios nos mira a los ojos hoy. Y el Señor dice: este es el día que ustedes tienen que tomar una decisión, porque el hombre regenerado no mata soledad. El hombre regenerado llena su cuerpo para que la soledad no lo destruya. El orden de Dios es un orden secuencial que solo existe cuando el alma ha sido regenetizada. Termino con esto. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 1, verso 8? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesús con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos era tan poderosa que dice que se divulgaba por todo el mundo. La fe de los romanos no estaba basada ni en panes ni en peces. Ellos habían conocido a un Dios al cual ellos no le ponían la mano para que le diera. Ellos habían conocido un Dios al cual servían por el brillo de su rostro. Es decir, le servían a Él por lo que Él era, no por lo que daba. Vea lo que dice Pablo del verso 9. Porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto me hizo temblar. ¿Sabe qué dice Pablo? A Dios no se le puede servir por emociones. Pablo dice: yo sirvo a Dios en mi espíritu. Todo lo que tú y yo hagamos que no venga del espíritu, eso es hojarasca. Es que yo me gané 50,000 almas. Puede ser que no te ganaste ni una. Puede ser que fue pura carne y la gente pasó al frente y ninguno fue salvo. Puede ser que a ninguno se le reveló. Puede ser que lo único que hicimos fue convencer gente. Pero el convencimiento no produce arrepentimiento. El arrepentimiento es causado cuando Jesús se revela en la vida de una persona. Y que tiene oídos para oír, que oiga. Todo hombre que ha sido lleno de Jesús resucitado no tiene problemas con manifestar la vida de Dios. Y por último, Pablo vio tanta carencia en los apóstoles de Jerusalén que un día tuvo que reprenderlos, porque le dijeron que él no era apóstol. Y él dijo: soy más apóstol que ustedes. No lo dijo, pero estoy tratando de parafrasear. Soy apóstol porque a mí me fue revelado, no el Jesús que vio Mateo. Por eso escribí algo llamado la epístola a los romanos, que es el Jesús que es revelado. Por eso Dios nos está llamando. Levante sus manos donde esté. Y caribacando roboshaque temaranda rabacute de mantroboskai. Me quedan unos 3 minutos. Y cuarande rebacute de mandroboski tiriamandobo catalamanzai kimando lobokai. Vrecandoro monsi kiamanduribacai. Se despierta un hambre en los hogares, se despierta una sed del espíritu en la familia, se despierta un hambre en los jóvenes, se despierta una hambre en los hogares y en los niños, se despierta un hambre en los ministerios, se despierta un hambre en los pastores. Te va a despertar el Espíritu Santo en la madrugada y te va a hacer doblar las rodillas. Te va a decir: no es suficiente con aprender versículos bíblicos. No es suficiente, tienes que volver a mí, dice el Señor. Estoy hablando a miles de la escuela magistral. Ustedes han sido llamados.
Ustedes han sido llamados para convertirse en la peor pisadilla que tenga el diablo en esta tierra. Ustedes han sido llamados para pisotear toda obra del infierno. Ustedes tienen el poder de echar fuera demonios. Tienen el poder de hablar y de profetizar al valle de los huesos secos. Ustedes tienen el poder de hablarle a un sidoso que seas libre en el nombre de Jesús y serás sano. Ustedes tienen la autoridad para reprender la muerte y la muerte se irá. Ustedes han entrado en un día de gloria. Están frente a la tierra. Tierra que produce gloria. Tierra que produce leche. Tierra que produce miel. Ustedes están a punto de ver milagros, maravillas, y ya los empezaron a ver en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo a ustedes en Instagram. Los bendigo a ustedes en Facebook. Levanto mis manos. El que está enfermo sea sano. El que está cautivo sea libre. Y si alguien dice, yo necesito conocer a Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Señor, perdóname. Señor, resucítame. Señor, cambia mi vida. Señor, haz un milagro en mí, Señor. Cambia todo mi ser. Haz que yo resplandezca como resplandecen las estrellas. Haz que yo me levante en este tiempo para ver tu gloria, Señor. Vamos, levante las manos y adore al Dios de los cielos. Bendice al Dios de los cielos y da gloria al que vive. Vamos, me quedan 2 minutos, 1 minuto final. Los bendigo, los bendigo. Ustedes no están para dar lástima. Ustedes no están para dar vergüenza. Ustedes no están para que el mundo totalmente los ignore. Conviértase en la gloria de Dios sobre esta tierra. Ahora mismo sana multitudes, sana multitudes, sana multitudes. Hay una persona con un dolor fuerte en el brazo derecho. Tiene exactamente 3 meses y 12 días que no puede levantar ese brazo. Levántalo. Señor te acaba de sanar en este momento. Hay una persona con unas escamas en los brazos, en la piel. Eres libre de esa psoriasis del infierno. Eres libre en el nombre de Jesús. Le estoy hablando a alguien que me está mirando y está perdiendo la visión de ambos ojos. Sé libre en el nombre de Jesús. Le estoy hablando a alguien que tiene problemas en los riñones. Se sana en el nombre de Jesús. Hay un problema, una persona con escoliosis. Tiene una escoliosis múltiple. Eres libre. Le abro esa columna vertebral. Se sano en el nombre de Jesús. Shaka-manda la vasalla. Ahora mismo, el poder de Dios. Nos vemos este domingo a las 10 en punto, hora de Costa Rica. El domingo el servicio va a ser más largo, porque el domingo sí hay tiempo. 10 de la mañana Costa Rica, 12 del mediodía New Orleans, 12 del mediodía New York, 12 del mediodía Venezuela, 12 del mediodía República Dominicana, 12 del mediodía. Serían las 9 de la mañana en Colombia, 9 de la mañana en Perú, 9 de la mañana en México y en Panamá. Escúchenme, serían las 6 de la tarde en Europa. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Donde usted te levante manos santas, hay un 5.º evangelio. Y Pablo dice que se llama el evangelio de Dios. La palabra que tengo para el domingo es una bomba, hermano. Yo no sé qué está pasando, hermano. Tengo un cúmulo de más de 800 sermones poderosísimos. Aquí vamos a darle duro, hermano, hasta que usted salga de eso. Hasta que el alma se regenetice. Hasta que usted recuerde quién usted era. Usted no es costarricense, usted no es panameño, usted no es hondureño, usted no es de Estados Unidos. Usted es un hijo del Dios viviente. Los amo y los bendigo. Un abrazo gigante a la distancia. A los alumnos de la escuela magistral, a los hermanos que están por Facebook Live y a los hermanos de Instagram. Que el Dios del cielo los cuide mucho. Abrazos gigantes para ustedes. Nos vemos el domingo.
Domingo, invite a otros, invítelo a su casa, porque están ocurriendo. El domingo voy a tomar mucho tiempo para poder ministrar. Pastor, ¿y por qué no piden ofrenda? Porque no estamos buscando plata. Queremos honrar a Dios. En algún momento se levantará tal vez una ofrenda, no lo sé. No estamos aquí atrás de dinero, estamos aquí para bendecir a las personas. Estamos aquí para ministrar y dar gloria al Dios de los cielos. Que el Dios de los cielos me los cuide mucho. No olviden, ustedes son lo mejor que me ha pasado. Bendito sea Dios por esta pandemia. Si no hubiera sido esta pandemia, no los conozco. Pero nos conocimos a través de esta bendición. Si no puede dormir, no reprenda al diablo. Es Dios que no te dejará dormir esta noche. Se va a meter Jesús dentro de nosotros. Un abrazo gigante. Bendiciones. Bye bye. Buenas noches.